Sí, profe, muy buenas noches. ¿Qué tal, Francisca? Profe, ¿cómo estás? Bu- Muy buenas noches. Cuando vos me digas, Sí, profe, vamos a dar inicio al diplomado, a la segunda, a la segunda clase del módulo uno, que va a estar a cargo de la licen Griselda León. Y hoy va a estar hablando ¿de qué tema, profe? Hoy vamos a estar hablando. eh, no sé, decime qué tema dieron la clase anterior. Y dio una introducción de lo que era la terapia intensiva de los colores, de los niveles de dolor y eso desarrolló la profe. Perfecto. Bueno, yo voy a cerrar la idea entonces de terapia intensiva Dale. Sí, y para el próximo encuentro hablaremos de lo que es el enfermero en terapia intensiva. está súper, profe. A tu cargo, profe, damos inicio al diplomado. Perfecto. Bueno, primero, buenas noches a todos. Yo soy la licenciada Griselda León, soy especialista en terapia intensiva. Eh, Trabajo en la terapia intensiva pediátrica del Hospital de Alta Complejidad acá en Formosa, capital argentina, y soy profesora jefa de trabajos prácticos de la carrera licenciatura en enfermería y licenciatura en obstetricia. Primero, nuevamente agradecerte a vos por tu medio, Lilian, a Fisiomedic por confiar otra vez en mí. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a tratar de cerrar un poco la idea. No sé si estoy compartiendo, decime vos, Lilian, ¿estoy compartiendo? No, profe, no sale el power. Perfecto, ahí yo ya. Ahora, Ahora sí, profe. perfecto. Bueno, lo que es la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Em, para eso, para conocer realmente lo que es algo, siempre tenemos que conocer un poquito más de su historia, ¿no es cierto? Esto del inicio del cuidado intensivo en el mundo se remonta hace varias décadas cuando la enfermera Florence Nightingale, que para nosotros los enfermeros es, digamos, la madre de enfermería, ¿sí? Cuando ella, Florence Nightingale, escribió de los beneficios de separar un área dentro de los hospitales, ¿sí? Para recuperar pacientes después de cirugías. Posteriormente, el doctor Walter Dudley en Baltimore, estamos hablando ya de 1927 en Estados Unidos, ¿sí? Abrió la primera unidad con 3 camas para cuidados postquirúrgicos de neurocirugía. Fue en los años 50 cuando realmente se creó la especialidad de cuidados críticos durante una epidemia de poliomielitis, ¿sí? En Europa y Estados Unidos, la cual obligó a las enfermeras a ventilar manualmente los pacientes utilizando un tubo de plástico a través de la tráquea. Eso hablamos del inicio y vieron, lo hacían las enfermeras. Hoy por hoy es el quehacer, digamos, el accionar de la intubación. Hoy por hoy se lo deja solo a los médicos, acompañado de los kinesiólogos, ¿sí? Al inicio lo hacían las enfermeras. Obviamente que las incumbencias por ahí de enfermería hoy por ahí si después ustedes me quieren compartir al menos las incumbencias profesionales que tiene el licenciado en enfermería, no está, digamos, avalado para hacer una intubación. No sé cómo es en Paraguay, por ahí si después me quieren comentar, siempre es bueno, uno aprende siempre intercambiando conocimientos, ¿no es cierto? Bueno, las unidades de terapia intensiva o de cuidados críticos son lugares dentro de un hospital, una clínica o un sanatorio, ¿sí? En que se tratan pacientes con enfermedades que ponen en riesgo la vida. Estos pacientes gravemente enfermos necesitan no solo tratamientos adecuados, sino monitoreo continuo y soporte vital por medio de equipos y medicamentos que mantengan las funciones del organismo. O sea, ¿qué decimos acá? ¿Cuál es, cuál es la población que realmente debe estar en terapia intensiva? Porque hoy por hoy lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Priorizar y ver realmente
cuál es el paciente que sería para terapia intensiva, ¿sí? Porque si no, acuérdense que si yo en mi hospital, en mi sanatorio, en mi clínica privada, lo que sea, yo tengo solo 6 camas, supónganse, de terapia intensiva, que están equipadas con todo, porque no solo importa el equipamiento, ¿no es cierto? Porque podemos tener absolutamente toda la tecnología que podamos tener, pero si no tenemos al personal idóneo, al personal que esté preparado, no nos va a ayudar en absoluto la tecnología, ¿sí? Entonces debemos saber priorizar y ver quién realmente necesita esa terapia intensiva, quién necesita realmente esos cuidados de enfermería, del médico, ¿sí? Que son más constantes por ahí que en una sala común o una internación común. Porque acuérdense, si ustedes tienen los 6 lugares por ahí, todas las camas ocupadas, ¿sí? Y hay alguno que otro que realmente no necesita terapia intensiva, ustedes le podemos estar sacando el lugar a otro paciente, ¿sí? Que puede llegar a necesitarlo realmente. Entonces, por eso es importante saber cuáles son esos pacientes. Y después vamos a diferenciar bien qué es terapia intensiva y qué es una unidad de terapia intensiva, ¿sí? Cuando hablamos de terapia intensiva, estamos hablando de una especialidad, ¿sí? Como vemos, como sabemos, los médicos, por ejemplo, tienen varias especialidades, ¿sí? Yo le voy a comentar de lo que es acá en Argentina. Un médico se recibe con el título de cirujano, médico cirujano. De ahí, de acuerdo a la especialidad que quisiese hacer, tendría que hacer más años de especialidad, ya sea pediatría, urología, neurología, neurocirugía, ¿sí? Entonces, esta terapia intensiva también es una especialidad, ¿sí? Un poco más nueva por ahí, ¿sí? Y también, hoy por hoy, acá en la Argentina, también está esa especialidad en enfermería, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy especialista en terapia intensiva por medio de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, ¿sí? Digamos que hay un organismo que avala nuestra especialidad, ¿sí? Hoy por hoy yo me puedo llegar a nombrar, hoy yo me puedo llegar a presentar, digamos, como licenciado en enfermería, especialista en terapia intensiva, ¿sí? Entonces, esta terapia intensiva vamos a hablar desde una especialidad multidisciplinaria, ¿sí? Que representa el último escalón asistencial donde se proporciona un cuidado médico y enfermero de manera permanente a pacientes críticos, ¿sí? De manera permanente, ¿por qué decimos? Ustedes acuérdense, supónganse que ustedes están en una sala común, digamos, ustedes no van a estar todo el tiempo. Primero porque tienen muchísima más cantidad de pacientes, por una unidad de cirugía, por ejemplo, o de clínica, puede llegar a tener 20, 25 camas, ¿sí? Y a veces son 2 o 3 enfermeros. Entonces usted, esa disponibilidad como para estar las 24 horas, constantemente con el paciente, no van a necesitarla. En cambio, el enfermero en terapia intensiva, el intensivista, sí, está todo el tiempo alrededor del paciente. ¿Por qué? Porque depende completamente el paciente, digamos, del enfermero, del médico y de todo lo que le brinda la terapia intensiva. Entonces, dijimos que terapia intensiva es una especialidad. La unidad de terapia intensiva. Cuando hablamos de unidad de terapia intensiva, estamos hablando de una instalación especial, ¿sí? Dentro del hospital que proporciona esta medicina intensiva, donde ingresa a estos pacientes que tienen afectado uno o más sistemas orgánicos, que sufren alteraciones fisiopatológicas, ¿sí? Graves, que presentan una amenaza para su vida. Estos son los pacientes que podemos llamar críticos, ¿sí? Volvemos acá. ¿Cómo lo podemos llamar? Porque por ahí lo podemos llamar UCI,
que sería unidad de cuidados intensivos. UBI se utiliza en otros lugares, unidad de vigilancia intensiva. CTI, centro de tratamiento intensivo, o UTI, ¿sí? Unidad de terapia intensiva. En mi hospital, nosotros, por ejemplo, somos UCIP, la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Entonces, en estas UTIs, en estas UCIs, ¿sí? Trabajan médicos, enfermeros y otros profesionales muy entrenados, ¿sí? Nuestro equipo, por ejemplo, multidisciplinario, está, obviamente que necesitamos necesitamos de laboratorio, necesitamos del servicio de diagnóstico por imagen, ¿sí? En todo ámbito de salud es importante hasta el que limpia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no hace bien su trabajo, la verdad que podríamos tener muchas infecciones intrahospitalarias, así que también es importante que todos, cada uno del equipo de salud sepa cuál es su trabajo. Por eso es importante hasta la persona que limpia, ¿sí? Entonces, en nuestro equipo es como un tridente, digamos, ¿sí? Están los médicos intensivistas, están los enfermeros intensivistas y están los kinesiólogos, ¿sí? Se supone que tenemos que estar muy bien entrenados, ¿sí? en cuidar a estos pacientes que son los más graves entre los internados en ese hospital. El modelo de atención de la salud que se conoce y que tuvo históricamente su comienzo con Florence Nightingale, quien se basó en los conceptos de priorización o triage, ¿sí? Vigilancia continua como determinante del proceso de cuidados. Yo creo que también ustedes los utilizan mucho, hasta el día de hoy se utiliza lo de priorizar o el triage, ¿sí? El triage, que es clasificar los pacientes de acuerdo a la gravedad y a los cuidados que necesitan, ¿sí? Si hay una tragedia, ¿sí? Si hay, no sé, un incendio, un derrumbe o algo, siempre se hace un triage primero y ahí se clasifica a los pacientes y de acuerdo a eso se van trasladando los pacientes, ¿no es cierto? Y fíjense lo importante que era ya Florence Nightingale, que desde el comienzo ella ya comenzó a hablar de eso, ¿sí? Debido a los constantes desafíos en el sistema de salud mundial y su complejización, ¿sí? Surge la necesidad de contar con profesionales más competentes que integren organización, planificación, trabajo en equipo, conocimiento científico, liderazgo, comunicación, enseñanza e investigación, ¿sí? Todas estas cosas, hoy por hoy, son importantes en la terapia intensiva, ¿sí? Porque debemos, ustedes saben, los que están en salud, por ejemplo, saben que uno nunca aprende todo, siempre debemos seguir capacitándonos porque siempre aparecen cosas nuevas, ¿sí? Entonces es importante que este personal, que estos profesionales que están en esta área de terapia intensiva, ¿sí? Sean competentes, ¿no es cierto? Y puedan participar tanto en la organización, en planificar, porque uno planifica desde el momento en que llega tu paciente a terapia intensiva, vos estás planificando todo lo que vas a hacer, ¿sí? Y lo que vas a hacer, ustedes saben que enfermería es un trabajo en equipo, ¿sí? Enfermería son las 24 horas, ¿sí? Y se sigue. También debemos tener ese conocimiento científico, el saber por qué voy a hacer tal cosa. Acuérdense que si bien es cierto, nosotros como enfermeros tenemos funciones dependientes, digamos, por ejemplo, la administración de medicación, ¿sí? Tenemos que esperar que primero nos indique el médico, ¿sí? Que primero nos indique el médico y después para realizar eso. Pero también nosotros con el conocimiento científico, acuérdense que los médicos son seres humanos, podrían llegarse a equivocar en una emergencia, ¿sí? Y si yo tengo ese conocimiento, le puedo llegar a decir, doctor, me parece que esta dosis o esta droga no va, porque puede llegar a pasar, ¿sí? También ser líder,
porque en situaciones de emergencia uno tiene que estar, tiene que tomar la voz de mando muchas veces, ¿sí? Como para organizar la situación. Porque, ejemplo, en un paro cardíaco, ¿sí? No sirve que todo el mundo haga de todo, tiene que haber organización, ¿sí? Y una voz de mando, que a veces puede llegar a ser un médico y otras veces puede ser un enfermero, ¿sí? Sabiendo que cada uno tiene una función, ¿sí? Seguramente si ustedes ya son un equipo bastante formado, con mucha experiencia, con muchas situaciones por ahí de paro, ya naturalmente se da esa situación de que cada uno sabe qué lugar va a ocupar, ¿sí? Para eso es importante, como dije, para la comunicación y ir aprendiendo, ir enseñando por ahí cuando tengamos, ¿no es cierto?, personal nuevo, ir entrenándolos, no ser egoístas con nuestros conocimientos porque son los que nos van a ayudar en alguna u otra emergencia, ¿sí? Siempre hay que pensar eso y no ser egoístas con los conocimientos. Y obviamente, seguir estudiando, seguir investigando. También tenemos que tener en claro la misión que tiene esta terapia intensiva, ¿sí? En la unidad se ofrece atención y práctica médica, ética, efectiva y con calidez humana, ¿sí? En instalaciones y equipamientos de vanguardia para el beneficio y satisfacción de los pacientes y familiares. La primera responsabilidad es brindar al paciente una atención médica igualitaria, ¿sí? Equitativa. Porque acuérdense, yo no debo hacer diferencias entre los pacientes. La única diferencia que yo puedo hacer entre los pacientes es quién es el más grave y el que necesita mayormente mi cuidado, ¿sí? De priorizar. Bueno, con precisión y celeridad, dado que la unidad conforma un área crítica del hospital. Al encontrarse la unidad en el último nivel de la red de salud, se trabaja en equipo multidisciplinario, ¿sí? Con el fin de diagnosticar, manejar, monitorizar e intervenir al paciente en riesgo y al paciente en fase de recuperación. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión que tiene la unidad de terapia intensiva? Aspira a ser una unidad de trascendencia regional, ¿sí?, y nacional en el campo asistencial y de investigación. Ampliar sus prestaciones con el fin de asistir y apoyar a las distintas especialidades que comparten esta institución, ¿sí? Llevar a cabo educación médica continua para contar con un staff calificado, porque eso es importante, eso habla muy bien de la terapia intensiva, habla muy bien del hospital y de nosotros como personas, ¿sí? La educación continua, siempre, siempre, porque como yo le digo, uno nunca aprende todo, ¿sí? Entonces es importante estas cosas, por ejemplo, que ustedes están haciendo ahora, estos cursos, estos de ir compartiendo nuestros saberes, nuestras experiencias con otros personales de otras ciudades, de otros países, ¿sí? Esto enriquece muchísimo, ¿sí? Apoyar a la actividad docente a través del programa de residencia, eso es la visión, por ejemplo, de la terapia intensiva de mi hospital, ¿sí? Con el fin de aportar a la región recurso humano de muy alto nivel. Esa es la visión que tiene la terapia intensiva del Hospital de Alta Complejidad de Formosa. La organización de las UCI es extremadamente compleja, ¿sí? Ya que es un área que necesita recursos humanos, materiales, una planta física acorde y servicios de apoyo, todos compatibles con las exigencias legales, ¿sí? ¿Por qué decimos que es extremadamente compleja? ¿Sí? Necesitamos muchos recursos humanos nosotros. Necesitamos una cantidad de médicos, terapistas, ¿sí? Enfermeros que estén acostumbrados, si no son terapistas, que estén acostumbrados, ¿sí?, al manejo de estos pacientes críticos. Necesitamos materiales, ¿sí? Estos recursos materiales, que por ahí la sala
en una sala común no necesitan, ¿sí? Son otros materiales que nosotros necesitamos, entonces tenemos que tenerlo a mano en una emergencia, por ejemplo, tenemos que tener todo preparado, obviamente, nuestro carro de paro, ¿sí? Que esté todo acorde, que todo esté en condiciones, que todo esté en su lugar, ¿sí? Y una planta física acorde, ¿sí? Ya vamos a ver cómo debe ser una unidad de cuidados intensivos. No se puede lograr una terapia intensiva no se puede colocar en cualquier lugar, ¿sí? Y obviamente contar con esos servicios de apoyo. ¿Cuáles son los servicios de apoyo? Laboratorio, eh, servicio de diagnóstico por imagen, que ahí entra rayos X, ¿no es cierto? Entra ecografía, ecodoppler, resonancia, tomografías, ¿sí? Todos esos son nuestros servicios de apoyo. Obviamente psicología, nutrición, todos compatibles entonces con estas exigencias que tenemos. Los principios éticos, morales e ideológicos. Lo que vamos a hacer es dedicar los esfuerzos y conocimientos al mejoramiento de la salud humana, ¿sí? Tanto los médicos, ¿sí?, como los enfermeros, al recibirnos hacemos un juramento hipocrático, el de defender la vida, ¿no es cierto? Entonces, todos nuestros esfuerzos y todos nuestros conocimientos van a ir a tratar de mejorar cada día nuestra práctica, ¿sí? Cómo va a ser nuestra práctica diaria, y con eso, obviamente, el mejoramiento de la salud humana, de cómo, de mejorar cada día más nuestra atención para lo que es, para los pacientes, ¿no? Que es para lo que trabajamos. Trabajar consecuentemente donde la sociedad lo requiera, obviamente. Estar dispuesto a brindar atención médica con un elevado espíritu internacionalista, ¿sí? Y los principios éticos relacionados con pacientes y familiares. Tenemos que dedicar esfuerzos a la prevención, ¿sí?, recuperación, rehabilitación y promoción de la salud humana. Acuérdense que el enfermero, una de sus funciones, es la educación para la salud, ¿sí? Desde el primer momento uno va educando al paciente y a los familiares, ¿sí?, al cuidado de la salud. Si bien por ahí en terapia intensiva la mayoría de los pacientes está, digamos, inconsciente, por ahí decirlo, sedados, ¿no es cierto? Igual debemos, cuando tengamos la oportunidad, ¿sí?, ir enseñándole. Hay un micrófono que está abierto. Por ahí sí, el micrófono. Sí. Si pueden apagarlo el micrófono porque se escucha bien. Bueno, otro de los principios éticos es evitar que se produzcan daños a personas sanas o enfermas con trabajos de investigación, ¿sí? Acuerden, debemos recordar siempre que no son conejillos de India, como le decimos nosotros acá en Argentina, o sea, no son ratas de laboratorio, son personas, ¿sí? Propiciar que solo se realicen en cada paciente los estudios complementarios indispensables para llegar al diagnóstico correcto. Respetar el decoro, pudor y la dignidad de los pacientes, ¿sí? Hoy por hoy lo que se busca en terapia intensiva es la humanización de los cuidados, ¿sí? Hay un movimiento que comenzó en España, como ustedes saben, España es la vanguardia en todo lo que tenga que ver, al menos en enfermería, ¿sí? Y desde ahí vino un nuevo concepto, como le estoy diciendo, de los cuidados humanizados, ¿sí? Entonces, cuidar también el pudor y la dignidad de los pacientes, por más que estén inconscientes y que no sepan, que estén dormidos, que estén sedados, ¿sí? Cuidar su dignidad también. Y por ahí debemos sacarnos esa costumbre que por ahí decimos, a ver, por ejemplo,
El de la peritonitis, no. La peritonitis es una persona como nosotros, que tiene nombre, que tiene apellido, que tiene sentimientos, que por ahí tiene vergüenza, ¿sí? Acuérdense, la mayoría de las veces, bueno, al menos acá en Argentina, toda persona que esté en terapia intensiva está desnudo, totalmente desnudo, solamente tiene un pañal, ¿sí? Entonces, ir cuidando también la dignidad de los pacientes, por ahí ver cómo nosotros, por ejemplo, hacemos, sobre todo con los adolescentes, ¿sí? Le construimos por ahí con los barbijos, le construimos unos corpiños, digamos, como para taparle las mamas, ¿sí? Porque por ahí se sienten también mal, ¿sí? Pudorosos. Que por eso también estaría muy bueno que empecemos a mejorar esa práctica, ¿sí? A humanizar esos cuidados. Uno, yo creo que humanizaría los cuidados utilizando la empatía, ¿sí? Poniéndote en el lugar del otro, cómo te gustaría a vos que te traten a vos, o que le traten a tus familiares, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, cómo te gustaría a vos que los traten en terapia intensiva. Yo creo que pensando así, siendo empático, vamos a mejorar muchísimo, ¿sí? Y acuérdense que el paciente que está a nuestro cuidado no está porque quiere, sí, está porque necesita, porque tiene un problema real de salud, sobre todo en terapia intensiva. Bueno, propiciar una adecuada relación personal con el paciente y sus acompañantes, brindándole la información requerida. ¿Sí? Si por ahí el paciente está consciente, obviamente, tratar de tener una buena relación. ¿En qué sentido? ¿No? Que yo me voy a hacer amigo, que me voy a hacer compincho, no sé cómo se dice, socio, no sé cómo se dice, pero sí que la persona o el familiar yo inspire con cierta confianza como para que me puedan contar ciertas cosas, porque hay muchas cosas que por ahí nosotros podemos ser un mecanismo de alerta. Mira, a lo mejor te cuenta, no, pero yo hace 3 meses ya venía sintiendo tal cosa, por ahí si tiene una ACV, un accidente cerebrovascular el paciente. Yo hace 3 meses venía que se me dormía las piernas y todo eso. Y a lo mejor él no le contó al médico, no le pudo contar. Y bueno, charlando, ustedes lo pueden saber, o sea que ya venía de larga data, o hablando con los familiares, cómo lo vio usted, cómo veía la situación, le pareció, ¿sí? Pues eso está bueno. Y esto de brindarle la información requerida, esto tiene, digamos, un límite. Acá en Argentina, por ejemplo, yo no puedo dar el informe médico, ¿sí? Yo como enfermera, no. Yo puedo sacarle ciertas dudas, pero por ejemplo, yo no le puedo dar un diagnóstico al paciente o al familiar, yo no le puedo dar digamos, decirle qué va a pasar, primero porque no se sabe, ¿sí? Eh, Nuestros médicos de acá, por ejemplo, tienen muy claro eso y desde el momento en que se interna el paciente en terapia intensiva, se le deja muy en claro al familiar, padre en este caso, porque nosotros estamos en pediatría, se le deja muy claro desde el inicio que el paciente está en terapia intensiva y que cualquier cosa puede pasar, ¿sí? Porque si nosotros les llegamos a crear falsas expectativas, ¿sí? Podría ser contraproducente, ya sea hasta legalmente, ¿sí? Porque a lo mejor ustedes le pueden decir de buena, eh, no sé, tener la mejor predisposición ustedes y la fe, le pueden decir, no, sí, tu familiar va a salir adelante por esto, y después no sucede. Puede traer esto hasta problemas legales, ¿sí? Acuérdense que debemos cuidarnos nosotros de lo legal también, ¿sí? Por eso a mí me encantaría, si para la próxima les parece, por ahí si ustedes me pueden contar o si ya saben cuáles son sus incumbencias legales, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, ¿sí? Bueno, después también otra de las cosas es escuchar las preocupaciones y dificultades de pacientes y familiares, ¿sí? Como yo le dije, con eso podemos recabar muchísima información también.
También debemos utilizar un lenguaje claro, sencillo, comprensible con los pacientes y los familiares, eliminando cualquier expresión de mal gusto, ¿sí? Nosotros no debemos hacer valor de juicio, ¿sí? También es importante el tema de que cuando el médico está y le está dando el informe, es muy bueno que el enfermero esté. ¿Por qué? Porque a ustedes le habrá pasado en su práctica diaria, no sé si alguno ya está trabajando, ¿sí? Le habrá pasado que el médico por ahí acostumbrado, ¿sí? Va y le habla a los familiares con técnicos supermédicos, ¿sí? Y el familiar a lo mejor por vergüenza, por miedo, lo único que dice es sí, 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 sí. Ah, bueno, sí, gracias. ¿Sí? Y después usted le preguntan y el familiar no entendió absolutamente nada. Entonces muchas veces el enfermero, ¿sí? Actúa de traductor, ¿sí? Y es como bajar ese lenguaje técnico y médico a un lenguaje claro, sencillo y comprensible, ¿sí? Conservar el secreto profesional siempre que no perjudique la salud de otras personas, ¿sí? Obviamente esto tiene que ver también con lo legal, como le dije. Legalmente nosotros no debemos poner fotos de nuestros pacientes. Vieron que hoy por hoy se usa mucho el tema del WhatsApp, de los estados de WhatsApp, ¿sí? No se puede. Nosotros no podemos sacar fotos, compartirlas, ¿sí? Eso no se puede hacer. Por ejemplo, en nuestro caso, que es pediatría, menos que menos, pues son menores de edad. No divulgar aspectos de la enfermedad relacionados con la vida íntima de pacientes y familiares, ¿sí? Eso tiene que ver con el secreto profesional también. Al publicar investigaciones científicas no se debe perjudicar la integridad psíquica y moral de los pacientes, ¿sí? En enfermedades de curso fatal, seleccionar a quién se debe dar esa información y ofrecerla con el decoro necesario. Muchas veces cuando no hay solución y el desenlace que se espera era muerto, obviamente, hay que ver, por ejemplo, en nuestro caso, obviamente nosotros no se lo vamos a decir a la criatura, lo saben los padres y los padres, ellos manejan sobre todo, pasa en el tema de los pacientes oncológicos, ¿sí? De aceptar, de decirle por ahí si son un poquito más grandecitos y entienden lo que pasa, de lo que le va a pasar, pero no es nuestra responsabilidad y no tenemos por qué hacerlo, ¿sí? Eso se encarga casi siempre el equipo multidisciplinario, que en este caso sería los psicólogos y psiquiatras. Tenemos que obtener el consentimiento del paciente o familiar para realizar acciones o procedimientos de alto riesgo, ¿sí? En realidad para todos los procedimientos, porque siempre debemos explicar lo que vamos a hacer. El paciente debe, si está consciente obviamente, debe saber, y si está con familiares debe saber lo que vamos a hacer, ¿sí? Brindar la atención adecuada a toda persona que solicite nuestro servicio, garantizar que no se interrumpa la asistencia del paciente en traslados intra o interhospitalarios, ¿sí? Exigir a subordinados mantener una adecuada conducta hacia pacientes y familiares. Por ahí subordinados, queda muy feo la palabra, pero bueno, más que nada se refiere por ahí a los auxiliares, ¿sí? Nosotros tenemos auxiliares de servicio, ¿sí? Auxiliares de transporte, que en otros lados se los llama camillero, nosotros los llamamos auxiliares de transportes, ¿sí? Entonces acuérdense que nosotros muchas veces, sobre todo en terapia intensiva, nosotros somos los que tenemos que hacer respetar al paciente, ¿sí? Porque el paciente por ahí no depende del 100% y es nuestra responsabilidad. Después, para ver, hay diferentes tipos de unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Porque pueden ser monovalentes o polivalentes, ¿sí? Monovalentes se dedican solo a una clase de patología, ¿sí? Y polivalentes son las mayorías de los que están en todos los hospitales, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro hospital, ¿sí? Una unidad de cuidados intensivos cardiológicos, una unidad coronaria, ¿sí? Obviamente, como su nombre lo dice, son los pacientes críticos, ¿sí? Donde su enfermedad, su estado es un origen, ¿sí? Coronario. Después una unidad postoperatoria de cirugía cardíaca, ¿sí? Donde se hace, son los recuperadores, ¿sí? Que es otra especialidad, la verdad que las primeras horas son muy intensas, ¿sí? Por ahí si ustedes tienen, digamos, la oportunidad eh, de trabajar en una unidad de recuperación cardíaca, van a ver que son pacientes que vienen, entran a cirugía, un paciente que habla, camina, ¿sí? Está perfecto, entra a una cirugía correctiva, a una cirugía a corazón abierto, como la llamamos nosotros, ¿sí? Eh, y sale con ventilación mecánica o con drenajes, con drogas inotrópicas, o sea, drogas que ayudan a mantener la presión, ¿sí? Es un cuidado intensivísimo, ¿sí? Los recuperadores las primeras 24 horas son extenuantes, ¿sí? Porque tenés un paciente que en un momento, en unas horas, se te puede venir abajo, puede comenzar a sangrar y todo eso. También hay otra unidad de trasplante de órganos, ¿sí? Otro tema, porque pueden hacer rechazos, ¿sí? Hay cuidados intensivos psiquiátricos, cuidados postoperatorios, aunque la mayoría son de unidades de cuidados intensivos polivalentes, ¿sí? Los postoperatorios de grandes de cirugías mayores, ¿sí? Van a la unidad de cuidados intensivos. Y tenemos también ahí neurointensivismo, por ejemplo, ¿sí? Es una de las cosas que más se utiliza en neurointensivismo. Después, si la población pediátrica lo justifica, tenemos la unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿sí? Que el niño o el bebé de un mes en realidad 15 años está mal, sería 14 años, 11 meses y 29 días. Ya 15 años cumplidos pasaría a adultos en la clasificación que trabajamos acá en el hospital, ¿sí? Y para los menores de un mes tenemos las unidades neonatales, ¿sí? Que es totalmente distinto, porque por ahí uno dice, pasa entre lo que es adulto y pediátrico, ¿sí? Por ahí dice, no, un pediátrico es un adulto pequeño. No, es totalmente distinto. Lo mismo pasa entre pediatría y neonatología. Es totalmente distinto. ¿Sí? Los valores son distintos, las drogas son distintos. Bueno, ¿cómo debe ser la localización de esta unidad de cuidados intensivos? ¿Sí? Ya sea monovalente, como dijimos, o polivalente, como en la mayoría de los casos. Debe ser un área protegida del flujo de circulación habitual de los pacientes, visita y personal de los demás servicios, ¿sí? Debido a que el paciente se encuentra en estado de salud crítico y depende de los equipos de apoyo a los que se encuentra conectado. Hay que tener en cuenta la vulnerabilidad tanto de sistemas de soporte como de los recintos, ¿sí? O sea que debe estar alejado de donde hay mayor tránsito, ¿sí? Y debe contar con vías de evacuación despejadas y seguras. Las UCIs deben estar en constante interacción con los demás servicios, ¿sí? Debemos tener, digamos, fácil acceso a los otros servicios y unidades de apoyo, ¿sí? Durante las 24 horas del día, ¿sí? A los pabellones quirúrgicos, a las unidades de emergencia, a esterilización si necesitamos, medicación, si necesitamos insumos estériles, ¿sí? A hemodiálisis si nuestro paciente se tiene que dializar, a radiología, a los escáneres, a los laboratorios, a banco de sangre si lo tengo que transfundir o le tengo que pasar crioprecipitado, ¿sí? A farmacia, porque es una de las cosas donde yo más necesito, digamos, las drogas van cambiando todo el tiempo,
a lo mejor en un momento necesité adrenalina y después no funciona, necesito noradrenalina, milrinona, ¿sí? Entonces debo tener el acceso ese las 24 horas del día a farmacia, ¿sí? En nuestro caso, farmacia no se queda toda la noche, pero en las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Nosotros contamos con un stock, ¿no? Un stock permanente, que eso es una de las mejores cosas que puede hacer cada servicio. Aparte, una unidad de terapia intensiva, aparte de tener su carro de paro, ¿sí? Que obviamente no sé cómo lo tienen ustedes, ¿sí? Pero acá el carro de paro, obviamente es fácil de movilizar, es con ruedas que se mueven de acá para allá, no tienen problema de movilización, tiene cajones muy amplios, por ejemplo en el primer cajón están absolutamente todas las drogas que se podrían llegar a utilizar en una emergencia. Después en el cajón que le sigue están todos los tubos endotraqueales que podemos utilizar, con los mandriles si se necesita para intubar, los guantes, ¿sí? Y después abajo los descartables que podría llegar a utilizar yo, por ejemplo, perfus, soluciones, ¿sí? Dextrosa, fisio, Ringer, si necesito expandir al paciente, todas esas cosas. Un poquito más arriba tengo los descartables, como las agujas que están, digamos, están a la vista, yo lo puedo ver. Obviamente que el enfermero que está en terapia intensiva debe conocer su carro de paro, ¿no? Donde tengo la jeringa de tal calibre, de 5, de 10, de 20, de 50, las llaves de triple vía, los Avocat. Avocat le decimos nosotros al catéter, ¿sí? No sé, en realidad por la marca, no sé cómo le llaman ustedes, los catéteres para hacer venoclisis, ¿sí? Nosotros le llamamos Avocat. Obviamente, y aparte de tener ese carro de paro que lo debemos controlar una vez por turno, al inicio de cada turno, ¿sí? Para tener la seguridad que yo voy a trabajar el resto de mi guardia de que ingresé, al resto de mi guardia que termine, con todas las cosas que yo podría llegar a necesitar. Yo debo tener un stock permanente, donde van a estar más drogas si las necesito, antibióticos de primera línea, porque vamos a tener que acordarnos de algo. Yo en terapia intensiva, mi paciente comenzó a hacer fiebre, 1 o 2 registros, ya informé al médico, una de las conductas a seguir, digamos, una de las más comunes es cultivar al paciente. Cultivar al paciente, ¿qué significa? Voy a sacar 2 hemocultivos, ¿sí? Voy a sacar un urocultivo, un aspirado traqueal si así necesita, y ya va a comenzar con antibióticos, ¿sí? Eso, todo lo que yo cultivé al paciente se lo va a mandar a laboratorio, pero mientras ya el médico va a tratar de contener esa infección, si es infección, sí, ya comenzando con unos antibióticos de primera línea. Después se verá cuando salga, si tenemos suerte ese mismo día, a ver qué salió en los laboratorios, digamos, si se cultivó alguna bacteria, algún coco, sea gran negativo, sea gran positivo, para ver realmente qué antibiótico, pero mientras yo ya comienzo, ¿sí? Y es una emergencia en terapia intensiva. Yo no puedo esperar hasta, no sé, 2 o 3 horas. Una vez que me indicó, y si salieron todos los cultivos, se hace ya el antibiótico, por ejemplo. Entonces yo necesito tener un stock si mi farmacia no está a las 24 horas. Por ahí ustedes en sus lugares de trabajo tienen la suerte de tener la farmacia a las 24 horas. Nosotros no. Nosotros a la noche no tenemos, pero por eso digamos que contamos con ese stock además. Después también debe haber flujos internos y flujos externos, ¿sí?
Los flujos internos van a ser aquellos originados en la función propia del quehacer hospitalario de la unidad, ¿sí? Los externos son aquellos originarios básicamente por personas foráneas o a la actividad del hospital, visitas, familiares, cosas anexas, digamos, personas anexas, ¿sí? La UTI debe ubicarse en un lugar de fácil acceso, como dijimos hoy, desde y hacia la unidad de emergencia y pabellones quirúrgicos, la que se puede lograr localizando las unidades en el mismo nivel o mediante sistemas de conexión vertical rápidos y directos. En nuestro hospital, por ejemplo, las unidades de terapia intensiva, ya sea coronarias o polivalentes, son las que más cerca a quirófano están. ¿Sí? Y bueno, criterios de organización de la planta física de las unidades de cuidados intensivos. Están dados por aspectos funcionales médicos, arquitectónicos y aspectos de prevención de infecciones intrahospitalarias, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos funcionales? Estas unidades se organizan en 5 áreas principales, ¿sí? Clínica, de apoyo clínico, residencia médica, estar personales, área administrativa y área de espera al público, ¿sí? Debe estar separados los sectores administrativos, obviamente, con las áreas del paciente y de apoyo técnico, que requieren una mayor privacidad. Además, es muy importante mantener separados los accesos de visita a los accesos de pacientes y personales e insumos. ¿Sí? En nuestro hospital se utilizan 2 pasillos. ¿Sí? Está el pasillo técnico, que es por donde ingresa el personal y por donde va el paciente cuando está internado. Y después está el pasillo público, que es por donde entran las visitas, digamos, ¿sí? Entonces, digamos que no hay ese cruce, se evita el cruce eso. Entonces, la unidad de atención, nosotros hablamos ya a grandes rasgos de lo que es una unidad de terapia intensiva, pero después hablamos, si nos vamos a la unidad de atención del paciente, ¿sí? ¿Qué es eso? Es la unidad básica de atención individual al paciente, donde se debe respetar su privacidad, ¿sí? Y al mismo tiempo el personal que se encuentra en turno va a lograr tener una visión directa desde la central de monitoreo para su óptimo control y vigilancia, ¿sí? Obviamente lo ideal es que sean vidriadas porque yo necesito tener una visión total del paciente desde el lugar donde yo estoy, ¿sí? Acuérdense que dependerá de la forma que haya sido construida esa unidad de cuidados intensivos, porque tenemos abiertas, digamos, donde vemos todas las camas, absolutamente todas las camas, y hay lugares donde se utiliza unidades de terapia cerradas, donde son habitaciones, ¿sí? Y en nuestro caso son nosotros estamos como en una pecera, digamos, de vidrio, ¿sí? Donde desde el office de enfermería podemos ver las terapias intensivas, ¿sí? Y tenemos una visión total. Otra cosa que nunca debemos, por ahí es medio tonto, pero nunca debemos olvidar eso, de no apagar totalmente las luces, ¿sí? Porque nosotros, si bien el paciente la mayoría de las veces cuando está ventilado, está con monitoreo, ¿sí? Y el monitor nos dice todas las alarmas, pero acuérdense que es tecnología y la tecnología puede fallar. El mejor monitor que puede existir es el ojo del enfermero, entonces yo necesito verlo con la luz para ver la coloración del paciente, para verlo como, por ahí si está sincronizada su respiración con el ventilador mecánico o no, ¿sí? Entonces, en estos cubículos dice que se concentra casi la totalidad de instalaciones eléctricas especiales, los gases clínicos, ¿sí? O sea, el oxígeno. Francisca, me estás rayando el power, ¿sí? Los gases clínicos, la ventilación, el sistema de apoyo y equipamiento médico de soporte al paciente. Bueno, y esto, la foto que le estoy mostrando acá, es una de las unidades de terapia nuestra, ¿sí? Pediátrica. Van a ver que la foto está sacada desde afuera, ¿sí? Y el marco que ustedes ven acá, por ejemplo, es el marco de la ventana. Todo es vidriado, ¿sí? Yo lo veo al paciente completamente.
y van a ver que está el paciente acá, en este caso es muy chico, está el enfermero, la kinesióloga en este caso, van a ver el respirador, el monitor multiparamétrico, ¿sí? El panel, donde acá hablamos, acá están todos los gases, oxígeno, vacío, aire, ¿sí? De este lado, en este panel tenemos la aspiración, ¿sí? El paciente está ventilado y necesita de aspiración de secreciones, ¿sí? Aparte de tener la luz, digamos, aparte de tener la luz central, ¿no es cierto? Tenemos una luz anexa acá, por ahí sí debemos hacer procedimiento, y otra luz acá en el panel, ¿sí? Y como ve, bueno, acá no se puede apreciar bien, pero lo ideal sería que la cama, ¿sí? Me permita ingresar tanto de este lado, de este lado, de este lado, como en la cabecera, ¿sí? Porque si yo estuviera en una emergencia y el paciente se extuba y hay que intubarlo de emergencia, lo ideal sería que el personal médico, el que va a intubar, esté acá en la cabecera y que tenga lugar para moverse, ¿no es cierto? Y acá vemos con un poquito más de, a ver, ahora, le quiero sacar esto nomás, porque se mueve ahí. ¿Cómo sería una unidad de cuidados intensivos? ¿Sí? Tenemos entonces un equipo para el mantenimiento de la vía aérea que incluye los laringos, los tubos endotraqueales, ¿sí? Que pueden ser, en este caso son ramas curvas, ¿sí? También hay ramas rectas, ¿sí? Que lo que ustedes tienen que hacer al inicio de su guardia es corroborar que funcionen. Acuérdense que eso tiene una luz, ¿sí? Cuando se enganchan las palas, que son estas, las palas al mango, ¿sí? Tiene una luz que eso permite que se pueda ver la luz del, digamos, las cuerdas vocales como para poder intubar al paciente, ¿no es cierto? También un equipo acá, las bombas de infusión, ¿sí? Un equipo para asistencia ventilatoria, incluyendo las bolsas, los ventiladores, la fuente de oxígeno. También monitoreo de presión venosa central, presión de arteria pulmonar, monitoreo continuo, electrocardiograma con alarmas de baja y alta frecuencia. Eso es otra cosa que debemos hacer siempre, ¿sí? Cuando ingresamos a ver al paciente, ver las alarmas que estén bien colocadas, ¿no es cierto? Y así más o menos sería cómo debería ser una unidad de terapia intensiva, ¿sí? Ahora, como me dijo Lilian, vamos a dar un recreíto de 10 minutos y después seguimos, ¿sí? ¿Les Así es, parece? profe. Ok. En Bueno, 10 minutos continuamos con la clase. Ahora son las 8, volvemos 8:10. perfecto. Por ahí si tienen alguna pregunta y lo quieren hacer, ya me pueden escribir al chat, ¿no es cierto? Está habilitado el chat, Lilian, ¿no? Sí, 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 profe. Pueden escribirlo en el Bueno, chat o hacerlo en vivo, ¿verdad? Como ustedes quieran. perfecto. Bueno, en 10 minutos volvemos otra vez. Ok, profe. Hola, hola, profe. ¿Estás ahí? Lilian, Sí, profe, ya estamos de vuelta. bueno, vamos a seguir donde nos quedamos, ¿sí?
No sé si se ve ahí. Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, como les dije antes de la pausa, más o menos así debería ser, ¿no es cierto?, una unidad del paciente, ¿sí? La unidad del paciente, ¿cierto? Con todo el monitoreo, como sabemos, con el monitoreo integral, ¿no es cierto? Con monitores multiparamétricos, ya sea para control invasivo o no invasivo, ¿sí? El respirador, las bombas de infusión, ¿sí? En las camas también, como yo le dije hoy, por ahí se necesitan la cabecera y deben ser con cabeceras desmontables, ¿sí? Posiciones ajustables, de acuerdo a la posición que necesite el paciente, ¿no es cierto? Uy, ahí está. En general, este tipo de unidades cuenta además con educación e investigación en el campo de la terapia intensiva y en el campo de la enfermería, ¿sí? Una unidad de cuidados intensivos críticos debe ser capaz de proveer un control básico del paciente que va a constatar qué va a tener. Monitoreo electrocardiográfico continuo, ¿sí? Para todas las personas, para todos los pacientes que tengo ahí, ¿sí? ¿Qué voy a ver yo en el monitoreo electrocardiográfico? No solo la frecuencia cardíaca, voy a tener que ver cómo está el electro, ¿sí? Si el ritmo es regular, si hace alguna arritmia. Hoy por hoy los monitores multiparamétricos con los que contamos casi todos son bastantes modernos, digamos, donde ya nos sale con una alarma y nos va diciendo si hay alguna arritmia, qué tipo de arritmia, ¿sí? Si hay extrasístoles o todo, ya nos viene diciendo, aparte de decirnos, ¿no es cierto?, del famoso numerito de la frecuencia cardíaca. Un monitoreo continuo de presión arterial invasiva, ¿sí? Y no invasiva, lo mismo cuando es invasiva, no solo ver los numeritos, digamos, sino que también ver las ondas, porque pueden ser real, no real, ¿sí? El monitoreo de la presión venosa central en forma continua, ¿sí? Una vez que tenemos una vía, si tenemos una vía central y tenemos una vía arterial, la podemos tomar, ¿no es cierto? Una presión venosa central. Equipos para ventilar adecuadamente a los pacientes, ¿sí? ¿Y qué debemos mantener en nuestra unidad de cuidados intensivos? Todo lo que tenga que ver con vía aérea y sean los respiradores y todo, es propio de kinesio, ¿no es cierto? De kinesiología, en nuestro caso. Obviamente en otros hospitales hace el enfermero el que se encarga por ahí. Por eso dependerá de cada institución, ¿sí? En nuestra área obviamente son en nuestro hospital, pero eso no significa que el enfermero no sepa. Así que yo debo saber, como enfermero, debo saber cómo está programado ese respirador, ¿sí? Este respirador, si ustedes saben, ese respirador se adecua a lo que es el paciente, a lo que el paciente necesita, al modo, se pone el pesaje del paciente, ¿sí? Para ver cuánto debe ventilar y cuánto no. Entonces, y yo debo saber las alarmas deben estar todas puestas, debo conocer las curvas, ¿sí? Los respiradores también tienen curvas como los electros, como el monitor, y que esas curvas me pueden llegar a decir muchísimas cosas, ¿sí? Y yo debo saber eso. Nosotros, por ejemplo, no es que en la unidad está todo el tiempo el kinesiólogo. Está el mayor tiempo posible, está, pero si no está en sus aposentos, digamos, porque ellos hacen guardia de 24, y entonces yo cuando suena una alarma del respirador puedo llegar a saber si realmente necesito, porque hay veces que es algo mecánico, a lo mejor
se desconectó, dice que no ventila el paciente y es porque se desconectó el paciente y con solo conectarlo al paciente ya se soluciona, no lo voy a llamar al kinesiólogo para eso, ¿no? Obviamente a veces las presiones del respirador sí están altas y muchas veces significa que el paciente está lleno de secreciones, ¿sí? Ahí sí necesito que venga el kinesiólogo para poder aspirarlo, ¿no? Equipo de resucitación de emergencia, ¿no es cierto? Como hoy hablamos, como yo hoy le hablé, el tema del respirador, el tema del carro de paro, perdón, yo debo tener absolutamente todo lo que pueda llegar a utilizar y siempre debe estar a mano ese carro de paro, ¿no? Por eso nosotros evitamos siempre poner cosas que no se deben en los caminos, por ejemplo. Tienen que estar despejados porque si yo necesito correr con el carro de paro, el camino debe estar despejado. Eso debemos siempre tener en cuenta, ¿sí? Equipos para soporte hemodinámico que incluyen las bombas de infusión, compresión neumática, ¿sí? El tema de las bombas de infusión, por más que siempre debemos estar controlando que estén cargadas las baterías, que sí que estén funcionando, ¿sí? Monitores de transporte, ¿sí? Porque a veces debemos ir a llevar a nuestro paciente y no tiene un monitoreo, ¿no es cierto? Por eso debemos tener, ¿sí? Monitores de transportes, para que si yo llevo a mi paciente a quirófano, yo sepa si está ventilando bien, si está respirando, si no está en paro, yo debo tener ese monitor. También marcas pasos transitorios, ¿sí? El servicio debe constatar, más si son servicios que se dedican a hacer recuperación cardiológica, ¿sí? La mayoría de los casos, el paciente que se sometió a una cirugía a corazón abierto casi siempre viene con marcapasos, ¿sí? Que viene con los cables de marcapasos que después nosotros, si necesitamos, debemos conectarlo, ¿no es cierto? Para corregir esa arritmia. Monitoreo de presión de arteria pulmonar, eso ya es en otros casos, sobre todo en unidades de cuidados cardiológicos, ¿sí? Como el monitoreo de volumen minuto cardíaco, hemodiálisis, ¿sí? Obviamente, al menos en nuestro hospital, son técnicos, que la mayor parte del personal son enfermeros, ¿sí? Pero que se dedican a hemodiálisis, entonces ellos vienen con sus máquinas y se encargan de todo el proceso hasta que termine, ¿sí? Acuérdense que una hemodiálisis mínimo te tarda 1 hora, ¿sí? En esa 1 hora, como el paciente, una de las cosas que puede pasar es que el paciente se hipotense. Entonces yo también tengo que estar atento, obviamente el técnico o enfermero que esté a cargo de la hemodiálisis, obviamente que va a avisar al enfermero que esté a cargo de ese paciente, ¿no es cierto? Pero por eso debemos estar atentos nosotros. La capnografía, que es tan importante también, el monitoreo por oximetría de pulso, ¿sí? Saber cuánto oxígeno realmente llega, debemos tener un acceso a tomografía computada, cateterismo cardíaco, medicina nuclear, ¿sí? Broncoscopía rígida y por fibra óptica también, neuromonitoreo, sistemas de datos computarizados, plasmaféresis que muchas veces necesitamos, ¿sí? Y bueno, otra de las cosas importantes, como por ejemplo para que sea, digamos, una buena, digamos, una terapia intensiva acorde a lo que se pide hoy. Obviamente hay sectores de trabajo limpio y sucio, ¿cierto? Se divide eso siempre. El sector de trabajo limpio es el recinto de trabajo apoyo que se destina para los labores de preparación de medicamentos, ¿sí? Soluciones para los pacientes que se encuentran ubicados próxima a la estación de enfermería. Sí, el tamaño adecuado más o menos, obviamente que depende de la cantidad de camas que voy a tener y del personal que tengo, pero
mínimamente debe ser de 9 metros cuadrados, que es el adecuado y requerido para desarrollar las actividades de preparación del carro de paro, un espacio para el trabajo simultáneo de 2 o 3 operadores, obviamente, ahí donde yo voy a tener mi mesada limpia, donde voy a tener la heladera para la preparación de medicación, ¿sí? Y voy a tener el sector de trabajo sucio, que está destinado al depósito transitorio de material clínico usado en los procedimientos que efectúan los pacientes de la unidad, previo al envío a la central de esterilización. En este lugar se efectúa la limpieza de algunos elementos o piezas de equipo, independientemente del número de camas de la unidad, debe ser mínimo 7 metros cuadrados, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Eso ahí yo voy a dejar todas las cosas que utilicé con el paciente, ¿sí? Que entraron a la unidad del paciente, lo que se pueda reutilizar, por ejemplo, las bandejas, las voy a dejar ahí para que se limpien, voy a lavarme las manos ahí, ¿sí? Por ahí, o sea, las cosas se dejan ahí antes de que las desinfecta el personal que está encargado de eso, antes de llevar la esterilización, ¿cierto? Eso es más o menos cómo debería ser ediliciamente, ¿sí? Una unidad de cuidados intensivos. Y como dijimos hoy, las unidades de terapia intensiva son para pacientes críticos, ¿sí? Para pacientes con enfermedades críticas. También dijimos, pueden ser monovalentes, polivalentes, ¿sí? Pero ¿cuáles son esas enfermedades críticas, ¿sí? Que son las que suelen presentar la falla o mal funcionamiento, ¿sí? De uno o más de sus órganos o sistemas orgánicos como corazón, pulmón o riñón, ¿sí? Es importante mencionar que las fallas orgánicas pueden llevar a los pacientes a la unidad de cuidados intensivos, pero también pueden aparecer con el paciente ya internado en la UCI por otra enfermedad, ¿sí? Que pasa, lamentablemente pasa muchísimas veces, que ingresa por una enfermedad y bueno, como sabemos, estar en el ámbito hospitalario significa que estamos en contactos con todas las infecciones intrahospitalarias que lamentablemente ya se hacen flora habitual de cada terapia, ¿no es cierto? De cada unidad de cuidados, lamentablemente, ¿sí? Tiene su flora y que pues si no hay un buen manejo, el paciente puede llegar a adquirir, digamos, ¿sí? En estos casos, la condición clínica del paciente puede agravarse o su internación puede ser mucho más larga, ¿no? Entonces, una de las cosas pueden ser las fallas orgánicas que suelen expresarse con los siguientes términos y un mismo paciente puede presentar más de uno a la vez. El shock, ¿sí? El shock puede ocurrir cuando los órganos del cuerpo no reciben sangre y por lo tanto el oxígeno que ella transporta, así que esa sangre transporta, con la presión suficiente como para funcionar normalmente, ¿sí? Hay varios tipos de shock. Vamos a hacer un breve repasito nada más. ¿Sí? Los más frecuentes son el shock hipovolémico, causado por una hemorragia muy importante o una deshidratación muy grave, ¿sí? Mayormente pasa casi siempre por una hemorragia muy grande en algún accidente de tránsito, ¿sí? El shock cardiogénico, cuando falla el corazón como bomba impulsora de la sangre. Acuérdense que es lo que el corazón es la bomba que lleva sangre a todo el cuerpo. Y hay veces que por situaciones cardiológicas o a veces no cardiológicas, el corazón falla. ¿Sí? Una vez que el corazón falla, obviamente, no recibe las partes del cuerpo. Imagínense si el cerebro no recibe sangre, ¿sí? Como sufre. Entonces produce ese shock cardiogénico. Después tenemos otro de lo que sí, habremos escuchado mucho, ¿sí? El shock séptico, cuando una infección es muy grave, ¿sí? Y va migrando, digamos, o se va pasando
a varios órganos y bueno, lo que causa es fallo de distintos órganos, ¿sí? Que muchas veces decimos falla multiorgánica, ¿sí? Entonces, ya ahí está en peligro la vida del paciente. Cualquier tipo de shock, si no responde al tratamiento, puede causar el fallo de los órganos del cuerpo y puede llevar a la muerte, ¿no? Otras de las cosas, otras de las patologías, de las afecciones por las cuales nos ingresan los pacientes es por una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Se presenta cuando los pulmones no cumplen con su función, que es hacer ingresar el oxígeno al organismo y eliminar ese anhídrico carbónico. La falla respiratoria, obviamente, puede ser leve a grave, ¿sí? La causa más frecuente de insuficiencia respiratoria que ingresan a las terapias son la neumonía, ¿sí? Una por ahí, esta es la temporada, digamos. El asma no tratado, más que nada, ¿sí? La insuficiencia respiratoria, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, ¿sí? Muchas veces en estadio final del compromiso en los pulmones, los fumadores, los asmáticos, la falla cardíaca también y otras enfermedades. Las infecciones, como ya hablamos, ¿sí? Son causas habituales de estos ingresos, pero también pueden aparecer durante la misma internación en la UTI. La enfermedad que llevó a un paciente a la UTI puede debilitarlo, ¿no es cierto? Eso tenemos que tener en cuenta siempre, que lo debilita y disminuye esa capacidad de defensa del organismo contra las infecciones. Porque a lo mejor una infección que estando el paciente sano en otro medio, un microorganismo, una bacteria, un virus, no le afectaría normalmente, pero como está, digamos, ya debilitado, con varios días de internación, ¿sí? Entonces no tiene la misma capacidad y bueno, estas infecciones hacen estragos, ¿sí? También los dispositivos que se encuentran en los pacientes internados en la UTI, como tubos endotraqueales, distintos tipos de catéter, sonda, ¿sí? Son esencialmente que son esenciales para mantener las funciones vitales, ¿sí? Pero pueden secundariamente favorecer la aparición de infecciones. Y finalmente las UTI son ambientes en que los gérmenes resistentes suelen crecer, digamos, proliferar, debido a la gravedad de los pacientes y a la frecuente necesidad de utilización de antibióticos, ¿sí? Porque digamos que no la sacan gratis. El paciente que está internado, de por sí, una vez que ingresa al hospital, tiene el riesgo de infectarse o de enfermarse de otra cosa, ya por, como le digo, la flora. Y acuérdense que toda situación de invasión al paciente, con los tubos endotraqueales, con drenajes pleurales o con los mismos catéteres para una vía venosa periférica nada más, para poner, cuando le ponemos un suerito que decimos nosotros, es un sitio de entrada, ¿sí? Ponerle una sonda vesical a un paciente es todo un riesgo también. Si yo no uso la técnica de asepsia adecuada, puedo llevar un bicho, puedo llevarlo a una infección urinaria que puede llegar a hacer, qué sé yo, a lo mejor que yo necesite antibióticos para esa infección urinaria, ¿sí? Y que lo pueda debilitar el paciente, que se pueda, digamos, después ser un círculo vicioso, volver a infectarse de otra cosa, ya que no tiene suficiente mecanismo de defensa, ¿sí? Entonces, por todas estas razones propias del paciente, de los dispositivos que se utilizan y del medio ambiente en sí, las infecciones son muy frecuentes en estos pacientes críticos, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de las sepsis severas, el síndrome de disfunción orgánica múltiple y el shock séptico, ¿sí? Cuando un paciente presenta una infección grave que causa un gran estado de inflamación, ¿sí? Se denomina sepsis o síndrome séptico.
En esta situación, los pacientes suelen presentar fiebre, ¿sí? Es una de las cosas de las primeras cosas. Por eso debe ser importante ese tema, con el tema de la fiebre. Yo debo esperar, salvo indicación médica, pero siempre, yo debo esperar, ¿sí? Que llegue a esos 38, no si tiene 37,7, 37,8, ya le paso un antipirético, ya le paso una dipirona, ya le paso un ibuprofeno, porque si no voy a estar enmascarando, escondiendo, ¿sí? Acuérdense que la fiebre es la forma que el cuerpo tiene como para avisar que algo le está pasando, ¿sí? Entonces va a presentar fiebre, va a respirar más rápido, ¿sí? Taquipnea, ¿sí? Voy a ver en eso. En esta situación los pacientes, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Otros signos que el médico va a comentar, que yo como enfermero, como primer monitor, voy a comentar, voy a ver, ¿sí? Entonces, si la sepsis se hace tan importante que causa que por lo menos un órgano funcione mal, por ejemplo los pulmones y una neumonía, ¿sí? Ya llamamos sepsis severa. Ya cuando es necesario agregar medicamentos que ya mantengan la presión arterial, que los llamamos inotrópicos nosotros, ya hablamos de un shock séptico, ¿sí? Otra de las cosas que nos puede llevar a una terapia intensiva es la insuficiencia renal, ¿sí? Acuérdense que la función de los riñones es eliminar agua y toxinas. En los pacientes críticos eh, estas funciones frecuentemente se ven afectadas, ya que los riñones son muy sensibles a cualquier mecanismo de daño, ¿sí? Las formas graves de insuficiencia renal pueden requerir diálisis. Muchas veces el paciente nunca tuvo un problema renal, no es que necesitaba dializarse, pero después de una internación prolongada y de una sepsis que comenzó afectando, supónganse, los pulmones, una de las cosas que seguramente va a pasar, digamos, desencadenar, van a afectar los riñones y van a ver un paciente que ya no orina, que orina muy poco, ¿sí? Y que voy a necesitar ayudar a poder eliminar todas esas aguas y esas toxinas, ¿sí? Otra de las cosas que nos puede llevar a la UTI, la hemorragia digestiva. Los pacientes críticos con frecuencia desarrollan úlceras en el estómago o en el duodeno, ¿sí? Acuérdense que toda situación de estrés, una internación es una situación de estrés, ¿no es cierto? Una de las cosas que va a producir, que puede producir es una gastritis, ¿sí? Una gastritis, otra de las cosas que te puede llegar a producir una situación de estrés, es el aumento de la glucemia, ¿sí? De hiperglucemia. Otra de las cosas que también debo tener en cuenta es de controlar la glucemia a mi paciente, porque casi siempre está alterada por esta situación de internación. Una trombosis venosa profunda, ¿sí? Los pacientes críticos presentan este riesgo de desarrollar esto, que son coágulos en las venas, en general en las piernas y en el pulmón, ¿sí? La mayoría de estos pacientes que tenemos internados en las UTI van a recibir medicamentos o se le colocan estas botas neumáticas, por ejemplo, que comprimen y descomprimen las piernas para evitar que se formen estos coágulos, ¿sí? Aún así pueden formarse y requerir distintos tipos de tratamiento, por ejemplo, tratamiento con heparina o demás anticoagulantes, ¿sí? Acuérdense que el paciente que no está, que no se mueve, que está mucho tiempo, eso puede, ¿no es cierto?, producir estos trombos, y estos trombos, si no son tratados, pueden migrar, pueden recorrer todo el torrente sanguíneo y entrar en una arteria del corazón y taparla, o en el cerebro, ¿sí? Y puede causar un infarto, ¿no es cierto? Un accidente cerebrovascular o un infarto cardíaco, ¿sí? ¿Por qué no? Porque ese órgano, digamos, o sea, como dije, el cerebro o el corazón, no recibe la sangre que necesita, ¿no es cierto? Porque si se desprende un coágulo, puede tapar. Y enfermedades del sistema nervioso, ¿sí? Una gran variedad de enfermedades del cerebro generan la internación en las UTI. Por ejemplo, una de las cosas
más comunes son los traumatismos de cráneo, ¿sí? Ya sea por accidentes de tránsito, por accidentes domiciliarios también, ¿sí? Ataques cerebrales, hemorragias dentro del cerebro, infecciones, por ejemplo, meningitis, ¿sí? El sistema nervioso también puede afectarse en los pacientes internados en la UTI por otras enfermedades. Así pueden parecer somnolientos, estuporosos, asustados, excitados, agresivos, con alucinaciones, ¿sí? O directamente con los ojos cerrados sin responder a nuestras palabras o a ningún otro estímulo. Por eso es importante que nosotros manejemos, seguramente ustedes lo habrán dado, el tema de la escala de Glasgow, ¿sí? Para saber mi paciente cuán afectado está neurológicamente, ¿sí? Si ustedes saben, la escala de Glasgow, ¿sí? Tiene bastantes parámetros que uno va subiendo, o sea, va sumando, y de acuerdo al número que te da, yo puedo decir que si me da menos de 8, digamos, yo necesito que ese paciente esté ventilado, que esté en respirador, porque en cualquier momento deja de respirar, ¿no es cierto? En otras ocasiones, los pacientes pueden ingresar a las UTI de forma planificada, por ejemplo, por alguna cirugía, ¿sí? Esto va a depender del tipo de cirugía, por ejemplo, si es muy extensa o muy compleja o de gran duración. En la mayoría de los casos resulta apropiado que el periodo de recuperación, ¿sí?, transcurra en un ambiente donde se puede tratar intensamente el dolor u otras complicaciones que pueden aparecer. Entonces, es importante, como dijimos al comienzo, ¿sí?, remarcar que no todos los pacientes se van a beneficiar con el ingreso a las UCI. Hay pacientes con enfermedades llamadas terminales, ¿sí?, sobre todo los pacientes oncológicos, en los que no hay cura posible. Entonces, en estos casos, lo mejor es ofrecer una opción de internación fuera de la UTI. ¿Por qué? En la que se brinda un máximo confort, tratando el dolor, la falta de aire, con esa posibilidad de acompañamiento permanente de sus seres queridos, que yo no puedo hacerlo en la UTI, ¿no es cierto? En las terapias intensivas yo no puedo tener permanentemente eh, a los familiares, ¿no? Y van a estar todo el tiempo con ruidos, ¿sí? Entonces, por ahí en esos casos es mejor brindarle otro tipo de internación ya. Y bueno, vamos a una de las cosas que por ahí en este tiempo, ¿no es cierto?, que nos sorprendió absolutamente a todos, ¿sí? Una de las cosas que fue lo del COVID, ¿cierto? Que hasta hoy en día, eh, que hasta hoy en día nos da dolores de cabeza, ¿sí? Con las distintas variantes, ¿sí? Y tuvimos que aprender absolutamente todo, fue de cero, fue organizarnos, bueno, y para saber un poquito, ¿sí?, qué era el COVID. Una enfermedad infecciosa causada por eh, el coronavirus, ¿sí? Sí, que se descubrió recientemente, bueno, en el 2020, ¿sí? Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes que estallara este brote en China, ¿no es cierto? Actualmente el COVID es una pandemia que afecta a muchos países del mundo y, como saben ustedes, eh, murió mucha gente. Obviamente los síntomas más habituales de COVID, que hoy por hoy son bastantes cambiantes porque depende de la variante, ¿no es cierto? Eran la fiebre, la tos seca, el cansancio, los menos frecuentes, los dolores y las molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida de gusto, las erupciones cutáneas, ¿sí? Del gusto y del olfato, sobre todo, una de las cosas y que cuesta recuperar, ¿no es cierto? Erupciones cutáneas, cambio de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves, comienza gradualmente,
Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos, ¿sí? Hoy por hoy, casi todo el personal de salud y casi todos, digamos, toda la población ya cuenta mínimamente con la tercera dosis, y el personal de salud, al menos acá en Argentina, ya contamos con la cuarta dosis, ¿no es cierto? Y eso debería, digamos que si nos llegamos a contagiar, debería ser nuestros síntomas leves, ¿no es cierto? Obviamente que como ustedes seguramente lo habrán pasado, nosotros también, murieron gente que inexplicablemente uno no sabía previamente sanos, súper deportistas, ¿sí? Pero bueno, la mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen el COVID acaban presentando un cuadro grave y experimentan dificultades para respirar, ¿no es cierto? La terapia intensiva, entonces, nosotros estamos viviendo tiempos históricos hoy por hoy todavía, ¿sí? En donde corresponde tomar acciones decisivas y de impacto para beneficio de nuestra sociedad y de los trabajadores de la salud. Como rol de intensivistas nuestros, en esta situación se requiere de un protocolo de actuación en el cual prevalezca en juicio clínico para pacientes graves, es decir, aquellos con diagnosticados de COVID-19, ¿sí? O casos sospechosos que requieran ventilación mecánica de causa respiratoria o otras causas, ¿no es cierto? Entonces, todas las funciones que podrán ser modificadas en relación a los escenarios epidemiológicos, nuevos conocimientos y necesidades cambiantes. Como yo le dije, en la enfermería, en la salud, mejor dicho, todo el mundo, todo el día cambia algo, todos los días aprendemos algo, y el COVID fue una prueba de eso, ¿no es cierto? Fue una prueba de repente no sabíamos absolutamente nada de la enfermedad y la íbamos conociendo día a día, y hoy por hoy todavía no terminamos de conocerla con todas las variantes, ¿no es cierto? Entonces lo importante fue, uno de los pilares fue la organización, ¿no? La organización y bueno, esto de el triage y la categorización, la recategorización, ¿no? El sector del hospital que estaba solo destinado a la atención de pacientes graves, ¿sí? Obviamente con todas las normas que podemos llegar a hacer, ¿no? Utilizando un protocolo. La importancia de este protocolo es que funciona solo si se aplica al pie de la letra, ¿sí? Ya que es necesario cumplir con los pasos que él mismo indica para un exitoso resultado. Sí o sí, cumplir a rajatabla este protocolo, salvo que se demuestre lo contrario, obviamente, porque como yo le dije, lamentablemente el mundo no estaba preparado para esto, entonces fue todos estos protocolos y este accionar fue prueba y error, ¿sí? Ir haciendo y ver en la marcha lo que estaba mal, lo que íbamos conociendo nuevos, que nos venía, qué sé yo, nos venía información de Europa, de Asia, que a ellos les haya funcionado, entonces los aplicábamos, ¿sí? Pero siempre lo importante es tener un protocolo para todo. Como lo tenemos, por ejemplo, hoy por hoy, todas las terapias intensivas para un paro cardiorrespiratorio, para una reanimación avanzada, hay un protocolo, ¿sí? Y hasta el día de hoy se ve que funciona y los usamos así y se lo respeta. Entonces, por eso es tan importante tener protocolos, tener normas, ¿sí? En toda institución en realidad, pero sobre todo en las terapias intensivas. Cabe destacar que esta normativa, además de ser orientativa, se adapta a las normas que propuso, por ejemplo, el desarrollo humano de la provincia donde estoy yo, así también como las normas de la SATI, que es la organización, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Sociedad Argentina de Infectología, ¿sí? Y la OMS, ¿no es cierto? En todo eso se basó
digamos, para el hospital nuestro, en nuestro caso, en la mayoría de la Argentina, ¿sí? Para hacer nuestro protocolo COVID, ¿sí? ¿Qué era el objetivo de esto? Era establecer circuitos de recepción de pacientes, ingreso y egreso del personal, definir pautas en el manejo respiratorio de estos pacientes, desde su traslado, protección personal, ¿sí? Humidificación, terapia aerolizada, manejo de la ventilación mecánica, la pronación de los pacientes. A nosotros nos funcionó mucho el tema de pronar a los pacientes, ¿sí? Una de las primeras cosas que hacíamos era tratar por todos los medios y usar otras terapias alternativas para no llegar a ventilar al paciente, porque una vez que lo ventilaba era muy difícil sacarlo, ¿sí? Y también el tema de cuando el paciente estaba ventilado, ¿sí? El tema de la aerolización, porque a través de los aerosoles, ¿sí? Uno se contagiaba mucho, entonces había que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no es cierto? Entonces teníamos como foco brindar una calidad de atención clínica acorde y de nivel sostenida, ¿sí? Porque era sostenida en el tiempo, porque no sabíamos, hoy por hoy no sabemos cuándo va a terminar esto. Si bien es cierto, ahora estamos viviendo una nueva normalidad, ¿no es cierto? Ya no es más, no va a volver a ser nunca más, creo yo, lamentablemente lo que era antes, pero esta nueva normalidad hay que mantenerla en el tiempo, ¿sí? Y, y no solo también se hacía hincapié en la atención del paciente, sino que en la protección del personal de salud involucrado, ¿sí? En muchos países, también acá, en Argentina, gracias a Dios, en Formosa no tanto, pero sí en otros lados de la Argentina murió mucho personal de salud, ¿sí? A lo mejor por no respetar protocolos o no tener los medios, ¿sí? Por ahí no se pudo cuidar lo suficiente al personal de salud. También se realizó especial hincapié en el cumplimiento de normas de bioseguridad e higiene, ¿sí? Eso, yo creo que todo pasa por algo y siempre algo tiene una parte de buena. Una de las cosas fue para volver a recalcarnos y volver a mejorar el tema de la bioseguridad e higiene, ¿sí? También una de las cosas que aprendió todo el mundo, ya sea personal de salud o no, fue a cómo lavarse las manos, ¿sí? Volver al tema de lavarse las manos. Hoy por hoy, ustedes saben, vivirán seguramente lo mismo que nosotros. Hoy los niños de jardín infante saben cómo lavarse las manos, saben que no tienen que compartir vasos. eh, el alcohol en gel hoy por hoy es algo, el alcohol en gel hoy por hoy es algo común y corriente que todo el mundo tiene en su cartera, en su mochila, ¿sí? Eh, Obviamente, si ustedes se ponen a pensar, si ustedes empiezan a mirar que con todas esas cosas sí, prevenimos el COVID, pero también bajó mucho la incidencia de enfermedades infecciosas de vía aérea, ¿sí? Bajó mucho por el cuidado de eso, no toser en la cara, cómo toser, como enseñamos, ¿sí? Entonces eso también fue una de las partes buenas, porque el resto fue todo malo, digamos. Después también otro es la optimización de los recursos físicos, tecnológicos, humanos, como así también fundamental importancia los equipos de bioseguridad, ¿sí? ¿Cómo hicimos la planta física y los recursos tecnológicos? El hospital cuenta dentro de su estructura edilicia con un área que inicialmente su diseño fue inspirada como un servicio de emergencia, ¿sí? Donde nosotros disponemos de un shock room. Un shock room, nosotros lo llamamos, sería una sala de procedimientos, ¿sí? Como estrategia dentro del plan de reconversión hospitalaria, porque reconversión hablamos porque se tuvo que modificar muchas cosas, ¿no es cierto? Se decidió realizar las modificaciones necesarias de tal forma que los pacientes críticos, no COVID, ¿sí? Sean transferidos a tiempo a dicha unidad de cuidados intensivos con capacidad de respuesta acorde, ¿sí? Teníamos una unidad de terapia intensiva que era para pacientes críticos no COVID. Y después hubo una reconversión del área de UCREC, nosotros le llamamos UCREC, ¿sí?
unidad de cuidados respiratorios críticos, ahí estaba COVID. Se enfocó en la preparación para la recepción y atención de estos pacientes críticos respiratorios, así como evitar magnificar la propagación de la enfermedad, ¿sí? Cómo tenerlos todos juntos en un área del hospital, para no contaminar al resto de las áreas, ¿sí? Porque no sabíamos en un inicio realmente cómo se propagaba, cuánto tiempo estabas en la superficie. Hoy por hoy tenemos estimativamente cuánto dura en un papel, cuánto dura en una superficie dura, el virus, ¿sí? O como le digo, tampoco es 100% verdadero porque no sabemos hoy por hoy, ¿no es cierto? De acuerdo a las variantes, ¿no? Entonces lo que se hizo es, se reacondicionó el área con capacidad ventilatoria, en nuestro caso de 11 puestos, pero después se volvió a abrir más, monitoreos con monitoreo multiparamétrico, como hoy mostré, camas eléctricas, ¿sí? Bombas de infusiones, carros de paro, equipo de radiografía digital portátil y ecógrafo solamente, o sea, exclusivo para esa área. El equipo de radiología, ese equipo y el ecógrafo no salían a otro lugar, ¿sí? Eran solo para COVID. También computadora, un sistema de circuito cerrado de cámaras, sonidos que permitía la mejor comunicación con áreas trascendentales, ¿sí? Cómo nos comunicábamos con el resto sin salir, ¿sí? También se llevaron a cabo, definimos cuáles eran las puertas de acceso al hospital para pacientes y para personal COVID. Eran distintos. Preparación de áreas de aislamiento, de contacto en espacios arquitectónicos definidos, señalizados, ¿sí? Había una separación física con base en los radios de contaminación, ¿sí? Se estableció rutas de tránsitos diseñadas para evitar el acercamiento a pacientes a distancia, para asegurar el paciente capacitado, ¿sí? Para que esté protegido. Se publicó información visual, carteles, video en lugares estratégicos, ¿sí? Para proporcionar a los pacientes las instrucciones sobre higiene de mano, higiene respiratoria, porque estábamos aprendiendo todos, ¿no es cierto? Preparación para la liberación de camas de hospitalización, se adicionó adecuada ventilación en habitaciones con recambio de volumen de aire, ¿sí? Por ahí no todas las habitaciones tenían el extractor de aire que necesitamos, ¿viste? Para los aislamientos respiratorios, y ahí se colocó para toda la internación, cada uno. ¿Sí? Más o menos este sería el croquis de lo que usamos nosotros, ¿sí? Por un lado, tengan en cuenta que toda esta parte blanca es el resto del hospital, digamos, pero esto se volvió, esta UCREC, esta terapia de cuidados respiratorios críticos, se aisló completamente, ¿sí? Nosotros no salíamos al resto del hospital, digamos. Entrábamos por una puerta, ¿sí? Directo a la calle, y ahí, por ahí salíamos. Obviamente teníamos otra ropa, nosotros entramos con ropa de calle. Al entrar nos poníamos un ambo común, pero al entrar con el paciente, aparte de exponernos, como ustedes saben, el equipo de protección personal, el EPP, ¿sí? Se trata de hacer vos juntás todas las acciones que tenés que hacer, cosa de entrar 1 hora a 2 horas va a tardar porque hay que aguantar todo el equipo del EPP, ¿sí? Y después, obviamente, esa ropa, ese ambo, primero el EPP los descartás totalmente, y después ese ambo que utilizaste casi siempre lo terminás sucio, transpirado, vos tenés otra área donde te vas a cambiar y te vas a volver a poner otro ambo que no es el ambo, no es la ropa con la que vas a salir, ¿no? A la calle. Y previo a tu salida a la calle es un baño, ¿sí? Es como lo organizamos nosotros, por ejemplo. Y se trató de trabajar en burbujas, se trabajó en burbujas, ¿sí? Hacíamos 12 horas, cosa de que si un grupo en esa burbuja se contagia, no contagia a los demás. Obviamente, como le digo, todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas, pero más o menos fue así nuestra organización de COVID, ¿sí?
Teníamos entonces un área de acceso, ¿sí? Un área de acceso que era lidiante con la garita policial. Imagínense, era directamente a la calle lo que hacíamos nosotros, salíamos, ¿sí? Y por donde al lado entraba el paciente, era independiente del resto del hospital, donde se realizaba la primera valoración del paciente. Dicho acceso cuenta con elementos de bioseguridad destinados a subsanar las diferentes situaciones, ¿sí? Había barbijos, guantes, filtros. Después el acceso principal, exclusivo para pacientes ingresantes con camillas a la unidad, ¿sí? Se realizaba el ingreso del paciente con la camilla de traslado, como así también el ambú, y se hace cargo de transporte del box o la cama destinada por el personal de UCRED de recepción del paciente, ¿sí? Designado por el médico a cargo. No ingresaban, en nuestro caso, ¿sí? No ingresaban, perdón, me fui para atrás, no ingresaban familiares, ¿sí? Se notificaba vía telefónica, en nuestro caso, cómo iba el paciente. Después se realizaba el interrogatorio de filiación y datos de historia clínica, lo hacían todo por teléfono, en nuestro caso. El área de ingreso por pasillo técnico para pacientes provenientes de diversos servicios dentro del hospital, y el ingreso a través de puertas de acceso por pasillo técnico del hospital, ¿sí? Era todo con timbre. Nosotros nos aislamos, digamos, en la unidad de cuidados respiratorios críticos se aisló del resto del hospital, ¿sí? Y teníamos ambas áreas de acceso de paciente. Tenía un kit de ingreso, que tenía un cesto rojo para descartar el material biocontaminado, una mesa auxiliar, ¿sí? Con un set respiratorio, que eran filtros bacterianos, ¿sí? Que se coloca al paciente si tiene un tubo, ¿sí? Para que no aerolice, porque acuérdense que los aerosoles es por donde viaja el virus, ¿sí? Teníamos tubos de oxígeno, cajas con manoplas descartables, alcohol en gel. El área de traslado del paciente hasta la unidad de internación se realiza recorriendo un área delimitada con una línea amarilla. Nosotros teníamos una línea amarilla para adentro hacia el paciente del área contaminada. De ahí había una diferencia, más o menos una distancia de 1 metro, y encontrábamos una línea blanca, que era el área considerada limpia. Las mesas anexas donde se colocaban las cosas que necesitábamos estaban, digamos, en el medio de esa línea amarilla y línea blanca, ¿sí? El personal que me pasaba a mí, que era el personal circulante, no debía pasar la línea blanca, ¿sí? Estaba todo delimitado. Entonces no hay contacto, ¿sí? Porque yo no debo contaminar todo. Y siempre teníamos ese personal circulante, también actuaba de monitor, ¿sí? Monitor para realizar, ¿para qué? Cuando el médico hacía un procedimiento con el enfermero, era el monitor, toque a quien le toque, sea un enfermero, kinesiólogo, médico, el que decía, cuidado, se pueden contaminar, cuidado, están pasando esto, ¿sí? Cuando venía laboratorio lo mismo, cuando venía placa lo mismo, siempre el monitor era el referente en ese momento, el que avisa si se están haciendo bien las cosas, si no, si por ahí algún EPP está mal colocado. Tenemos el monitor, el que está viendo cómo me estoy vistiendo, ¿sí? Me tiene que monitorizar cómo me estoy vistiendo, y a la vez es muy importante también cómo me estoy sacando los EPP, ¿sí? A ver esta parte que quiero que no se... El circuito del personal ajeno al servicio. Este personal, por ejemplo, ajeno al servicio, van a hacer los diagnósticos por imagen, ecografía, laboratorio de biología molecular, en nuestro caso, hemoterapia, ¿sí? Concurra al servicio al llamado telefónico, previa solicitud del estudio, ¿sí? Va a ingresar por la puerta de ingreso de pasillo técnico y se realiza el cambio de su ambo de circulación general, como nosotros, ¿sí? Por el uniforme destinado en esta área. Posteriormente va a proceder al lavado de mano, ingresa al área destinada a la colocación de los EPP, ¿sí?
Por tal fin, el circulante va a designar un enfermero que va a efectuar el trabajo de seguimiento y control del mismo, ¿sí? A fin de optimizar la utilización del recurso, realiza todas las prácticas necesarias al área para lo cual fue convocado y posteriormente procede a retirarse el EPP, lavado de mano y cambio de uniforme. Y se retira del área del pasillo técnico, ¿sí? Por pasillo técnico. Una de las precauciones estándares para todos los pacientes sintetiza la mayoría de las características de las precauciones universales diseñadas para disminuir el riesgo de transmisión de patógenos, ¿sí? De sangre o fluidos orgánicos. Y el aislamiento de esas sustancias corporales, ¿sí? Que sería la sangre, todos los fluidos corporales, excepto el sudor, contenga o no contenga sangre visible, piel no intacta, membranas o mucosas, ¿sí? A todo esto debemos... Las precauciones estándares están diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes de infecciones nosocomiales, ¿no es cierto?, reconocidas o no. Estas medidas van a comprenden, lo primero, la higiene de manos, la higiene respiratoria, el uso de equipos de protección personal, según evaluación de riesgos, ¿sí? Los EPP eran una de las cosas más importantes. El descarte seguro de esos materiales cortopunzantes, el manejo adecuado del ambiente y de los residuos patológicos hospitalarios. Por eso le digo, acá otra vez, donde vemos que hasta la persona que limpia es importantísima, ¿sí? Hasta la persona que limpia debe hacer bien su trabajo, porque si no lo hace, nos contamina todo. Esterilización, desinfección de dispositivos médicos, hospitalarios, limpieza del entorno. Por ejemplo, la desinfección de los dispositivos médicos y hospitalarios lo hacen los auxiliares de transporte, que serían los camilleros en nuestros lugares. Por eso es importante, todo el personal de salud es importante que haga bien su trabajo y que lo sepa hacer, ¿sí? Uno no puede hacer bien su trabajo si no sabe lo que se espera de él. Yo tengo que saber qué se espera de mí, qué es lo que tengo que hacer para poder hacerlo bien. Deben ser aplicados a todo paciente que requiera atención de salud por todos los trabajadores de salud y en todos los entornos sanitarios, ya que son medidas generales, ¿no es cierto? Hoy por hoy se siguen haciendo esas cosas. Minimizar la diseminación de la infección y evitar el contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones o piel no intacta de los pacientes. Los elementos de protección personal, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, deben ser llevadas a cabo por el personal de salud para toda la asistencia de casos sospechosos. ¿Sí? Eso tener en cuenta también, los casos sospechosos. Casos confirmados de COVID, y a que todo trabajador de salud dedicado a la asistencia de estos pacientes deben disponer para el correcto resguardo, optimizando el buen uso y la sustentabilidad del recurso, ¿sí? Y acá más o menos un cuadrito de lo que debe llevar cada personal de servicio. Los vigiladores en el sector de triage, ¿qué tienen que hacer? Realizar una higiene de mano con gel alcohólico y se coloca barbijo quirúrgico, ¿sí? Dada la cercanía con las personas que concurren al triage. Los camilleros, que nosotros serían auxiliar de transportes, higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente. Cuando trasladen a los pacientes sospechosos con casos confirmados de COVID, deben sumar el barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular, me faltó botas, ¿sí? Una vez realizado el traslado del caso sospechoso, se retira el EPP y lo descarta en bolsa roja y se lava las manos. En cambio, enfermeros, por ejemplo, higiene de manos antes, después del contacto con todo paciente, ¿sí? Enfermeros y médicos lo mismo. Cuando asisten a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID, tienen que sumar el barbijo quirúrgico, el barbijo, el N95 que utilizamos nosotros, ¿sí? Camisolines, guantes y protección ocular. Por ahí dice acá, si realiza procedimiento que genera aerosoles, utilizar barbijo N95. Como nosotros, sea enfermero, médico o kinesiólogo, una vez que entramos tratamos de hacer absolutamente todo lo necesario para, digamos, minimizar el tiempo que estamos ahí, porque hay que aguantar tener todo el equipo de protección, ¿sí? Entonces, directamente ya utilizamos, ya nos ponemos el barbijo N95 y arriba el barbijo quirúrgico. Porque si lo necesitamos, yo no puedo volver a salir para ponerme el barbijo N95, ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, después el personal que maneja la ropa, ¿sí? También debe higienizarse la mano antes y después colocarse el equipo de EPP, inmediatamente después retirarlo, el barbijo quirúrgico, guantes de goma, protección ocular siempre, ¿sí? Botas.
Acuérdense, ustedes si le toca siempre cuidar a su personal. ¿Por qué? Porque acuérdense que si ella se contamina, si él se contamina, algún auxiliar de servicio, a un camillero, lo puede contagiar a ustedes, ¿sí? Es una manera de cuidarse también ustedes, cuidar al otro. El personal de limpieza, el personal de rayos, ¿sí? El personal de laboratorio, lo mismo. El personal de cocina. En realidad el personal de cocina no entra. En nuestro caso, el personal de cocina nos dejaba en la puerta en la comida para todo el personal en descartable, ¿sí? Así que no entraba, dejaba en la puerta, nosotros abríamos la puerta y después retirábamos y ellos ya no estaban más. Lo mismo el personal administrativo. Y bueno, otros personales sin contacto con los pacientes. La secuencia de colocación de EPP, yo creo que todos lo saben, pero vamos a repasarlo un poquito. Primero, obviamente, la higiene de manos, la higiene correcta. Segundo, el camisolín, no olvidar atarlo a la altura del cuello, hombro y cintura. Siempre debemos tener un monitor que nos ayude, ¿sí? Que no quede abierto atrás el camisolín. Nosotros por ahí lo cerramos con cinta para que no haya abertura. Tercero, el barbijo común o filtro de partículas según el caso. Si vamos a trabajar con pacientes ventilados, sobre todo, siempre nos ponemos primero el N95, arriba el barbijo común, ¿sí? Con la colocación correcta, ajuste nasal, deslizar sobre el mentón, chequear bien el ajuste del barbijo, que esté bien colocado, después las gafas, también utilizamos nosotros cofias, ¿no es cierto?, sobre todo las mujeres. Después nos colocamos también protección, no solo las gafas, sino que también las viseras, ¿no es cierto?, que es lo que ustedes están viendo acá. Y último, los guantes, ¿sí? Los guantes, nosotros siempre dos, ¿sí? Porque por ahí si necesitamos cambiarnos, siempre que quede uno abajo, ¿sí? Colocarlo sobre el camisolín. Y bueno, la secuencia de retiro de PP es el orden de retiro adecuado de ser el siguiente. Primero retiro el camisolín y lo descarto en la bolsa roja. Luego retiro los guantes, descarto en la bolsa roja. Higiene de manos con alcohol, ¿no es cierto? Con alcohol en gel. Y ahí retiro mi antiparra para poder limpiarla adecuadamente. Retiro el barbijo y procedo según el elemento utilizado. Y obviamente termino con higiene de manos. ¿Sí? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Yo sé que puede ser muy largo y todo eso pesado, pero si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, si me quieren hacer, no sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Mercedes. No sé, alguna preguntita si quedó. Yo estoy a su entera disposición. No sé, Lilian, ¿cómo vamos? Creo que me pasé de tiempo, no sé. No, súper bien, profe. Quedó clave, no sé si tenés, Mercedes, si tenés alguna pregunta para la profe. ¿No? Mercedes, no hay ninguna pregunta, profe. Muy buena Bueno, ponencia. Súper, profe. Excelente disertación y bueno, vamos a dar por concluido si es que no hay ninguna pregunta en la clase de hoy. bueno. Entonces, en 15 días nos encontramos, Lilian. Sí, así es, profe. En 15 días nos volvemos a conectar de vuelta con el siguiente tema. Perfecto. Muchísimas Bueno, gracias. a vos, profe. Muy buenas noches a todos. Buenas noches.